Buenos días, voy a mostrar en este video mi ensayo, el cual se llama Solo unos cuantos años más. La finalidad de este video es argumentar mi tesis. Mi tesis, como ustedes las pueden leer ahí, es cómo se revela cómo los gobiernos, al pasar de los años y desde que se crearon, siempre han intentado y se ha logrado, que es lo peor, que el pobre se mantenga estancado en el mismo lugar de la pirámide social. Para entender esto, primero vamos a ver qué es la pirámide social. Bueno, la pirámide social es el esquema en donde se organizan todas las clases sociales, desde la más rica hasta las marginales, que es en las cuales nos vamos a concentrar el día de hoy. Las clases marginales están ubicadas en los dos primeros escalones, en la base de la pirámide. Bueno, obviamente tiene que ser la base por dos razones. Una, son las que son donde más gente hay. Y dos, es la que sostiene a los millonarios. Si no hay trabajadores, no hay gente con dinero. Si no hay gente con dinero, no hay político. Y si no hay política, no hay millonarios. Obvio, no estoy hablando del partido. Bueno, vamos a hablar de Rousseau. Rousseau, en su libro El contrato social y el Emilio, habla sobre la desigualdad del hombre, que se ve como cuando un hombre quiere ponerse encima de la libertad y de los derechos de los demás, otorgando a sí mismo los tres poderes del Estado, que son el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Esto se ve con Jack en El Señor de las Moscas, de William Golding. Él siempre quiso ponerse sobre los demás y otorgarse a sí mismo el liderazgo de ese pequeño grupo, de esa pequeña sociedad. También se ve en 1984 de George Orwell, cuando el gran hermano siempre quiso y siempre estuvo en el poder, demostrando que este es un gobierno monárquico. Monarquía, como ya lo sabemos, es el estado de uno, es gobernado por uno. El gran hermano no permite que nadie más suba al poder. Bueno, segunda parte. La segunda parte, vamos a ver, también es otra forma de cómo los estados, el gobierno, quiere que no suba la clase obrera, que se mantenga siempre en el mismo lugar. ¿Cómo lo hace? Como podemos ver en esta frase, y se las quiero leer: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La intriga abusa de la ignorancia y se empieza a entender que la venganza es justicia. Esto es una frase que la dijo nuestro libertador Simón Bolívar. La que quiere decir, cuando un pueblo no se educa, se vuelve un pueblo ignorante, un pueblo que se deja manejar y va a creer que lo justo es que lo injusto es lo correcto, cuando obviamente no se sabe, no tiene una cierta moral para decir que está bien y que está mal, porque no está educado como debe ser. O la otra frase: la educación es un arma de doble filo. Esto lo saben muchas de las clases altas, la clase alta de la pirámide. Porque claro, si usted educa a la sociedad para que ésta piense, la clase obrera va luego a querer subir a la pirámide. No se va a querer quedar estancada, porque nadie que piense va a querer quedarse en el mismo lugar. Siempre va a querer algo mejor. También tenemos a un presidente argentino llamado José Mujica, o alias el Pepe. Él dice: vamos a invertir en la educación. Primero educación, segunda educación y tercera educación. Un pueblo educado tiene mejores opciones de vida, y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. Él con esta frase quiere decir que en vez de pensar en invertir en otras cosas, se debe pensar en la educación, ya que es uno de los temas en los cuales en muchos países, como en Colombia, se dejan en el olvido, pasan a tercer plano, incluso ni siquiera se tienen en cuenta en las decisiones. ¿Por qué? Porque siempre se tiene la estima de que no es una manera muy viable de que un país crezca económicamente. Obviamente eso es una mentira, porque cuando un país se educa, crece a pasos, no se va a ver un crecimiento inmenso, sino va a ser un crecimiento gradual.
pero va a haber un crecimiento respecto a lo como lleva manejando el país. Una de las formas que el gobierno también trata de gobernarnos es por medio de la performación. ¿Qué es la performación? Es el arte de modificar, de cambiar nuestra modo de ver la vida. Esto lo demuestra George Orwell, como lo dije en su novela en 1984, y en Fahrenheit, cuando se dice, no leas, en Fahrenheit dicen esto, no leas, porque leer te lleva a la tristeza, y leer te lleva al sufrimiento. Esto es algo mentira porque si vamos a una frase muy recurrente, leer es el arte de conducir, pero si tú no lees, serás conducido por los demás. Esta propaganda siempre se ha visto, se ve a lo largo de Fahrenheit. Y la otra es, el segundo modo de performar, es por medio de las noticias. Las noticias hoy en día nos performan a nosotros. Cambian nuestro punto de vista, muestran el punto de vista que más le favorece al gobierno. ¿Esto cómo ocurre? 1984, cuando Montag vemos que él trabaja en el Ministerio de la Verdad. Es un doble pensar. Ya sabemos que es el doble pensar, que es el arte de tener dos ideas opuestas que se oponen entre sí. Cuando él narra qué hacen en el Ministerio de la Verdad, vemos que es algo performativo, porque él dice, acá en el Ministerio de la Verdad nos encargamos de modificar la noticia. Y si recurrimos a una de las frases del libro, quien controla el pasado, manejará el futuro. Quien puede modificar su pasado, manda en el presente, en el futuro. Entonces, claro, ellos modificaban cada ratico la noticia. Por ejemplo, si el mes pasado decían, vamos a tener mejores sueldos. No, van y la modifican y dicen, ahora vamos a tener peores sueldos en el siguiente mes. Pues para que la gente crea, no, sí, lo dijo el gran hermano, es cierto. Eso siempre ha pasado y hoy en día lo vemos. Y es como si Orwell hubiera profetizado eso. ¿Con qué? Con programas de televisión, con las mismas noticias que pasan en algunos canales. E incluso cuando nos dicen que la única forma de que alguien surja es ganando un concurso donde se humillan a sí mismo. Se humilla la persona. No, no digo qué concurso es, solo digo yo me llamo.